Buenas noches, chicos. En el video anterior les expliqué algunas técnicas para los pronósticos estacionarios de demanda. El día de hoy les voy a explicar algunas medidas de desempeño que se deben tener en cuenta para saber con qué criterio podemos decidir cuál es el mejor pronóstico. En este caso, los estacionarios. Vamos a tomar como ejemplo los tres pronósticos calculados anteriormente, el móvil simple para 3, 4 y 5 semanas. Esta gráfica aquí la realicé con lo que vimos en el primer tutorial, en el cual se están comparando la semana y la demanda real versus la demanda obtenida en los tres promedios móviles simples usados. Entonces ya saben cómo realizar este tipo de gráficas. Por ahora no la vamos a necesitar mucho, entonces la voy a correr para acá y empezamos. Lo primero que quiero que observen son estas dos situaciones. Esta de aquí que está en color azul, bueno, verde la vamos a poner, y esta aquí en color azul. Esto, hay algo muy importante para aclarar, y es que los datos que tenemos en amarillo, que fueron los pronósticos que calculamos para las semanas 25 y 26, sí corresponden a lo que es en realidad un pronóstico de demanda. Mientras que estos resultados que calculamos con cada una de las técnicas de pronóstico no son como tal pronósticos de demanda, sino simulaciones. Estas simulaciones nos permiten como tal hacer un análisis de cómo está comportándose la técnica de pronóstico en comparación a la demanda real. Por ejemplo, si vemos esta primera situación, nuestra demanda real fue de 36 unidades, pero el pronóstico móvil simple de 3 semanas dijo que era 33 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Estamos incumpliendo con la demanda satisfecha en 3 unidades. Este incumplimiento de la demanda se conoce como un defecto, un error por defecto. Estamos incumpliendo en 3 unidades con respecto a lo que debería ser la demanda real. Y en esta situación tenemos 27 como demanda real, pero la del pronóstico en la simulación nos dio 41.33. Si tomáramos como base el promedio móvil simple de 3 semanas para esta situación, diríamos que 41,3 es muy grande con respecto a este valor. Tener tantas unidades adicionales en inventario nos incurre costos, y estos costos son muy importantes en el momento de tomar decisiones en operaciones. Por lo tanto, este aumento en 14.3 unidades, debido a que este es 27 y este es 41, es un error por exceso. Estamos teniendo en cuenta un pronóstico mucho mayor de lo que debería ser la demanda real. Tener en cuenta esta comparación y estos análisis va a ser muy importante. Por ello, les voy a explicar el primer indicador de desempeño, que va a ser simplemente el cálculo del error. Este error, como pueden observar, no es nada más que la diferencia entre la demanda real menos el resultado del pronóstico. Arrastramos y tenemos estos datos. Ahora bien, tomar este conjunto de datos, el resumen de este conjunto de datos como una medida de desempeño no es muy acertado que digamos, porque si calculamos el promedio de estos datos de aquí, nos vamos a dar cuenta que es menos 0,11. Este valor está tendiendo a 0. ¿Esto por qué sucede? Porque tenemos resultados positivos y negativos, por lo cual no es muy acertado tener en cuenta esto. Por ello vamos a utilizar estos errores, pero el error absoluto. Este error absoluto no es más que tomar en cuenta el error y quitarle el signo, que es el valor absoluto del error. Ahora bien, ya deshaciéndonos de este primer inconveniente con los signos, podemos proceder ahora sí a calcular el promedio de estos datos y a conocer el primer indicador. Este primer indicador no es más que el promedio de los errores absolutos y, como su nombre lo dice, en sus siglas en inglés, el MAD, que es Mean Absolute Deviation. Este MAD es el primer indicador de desempeño que nos va a servir para determinar cuántas unidades estamos desviados con respecto a la demanda real. Entonces este nos está diciendo que más o menos 5.4 unidades van a ser erróneas con respecto al pronóstico del móvil simple de 29 unidades para esta demanda. Otra forma de deshacernos de los signos es elevando este error al cuadrado. Entonces vamos a calcular el error cuadrático, que no es más que tomar el valor del error y elevarlo al cuadrado. Entonces usamos la función potencia, este valor y la potencia 2. Arrastrando esto y calculando el promedio de estos valores, vamos a obtener otro indicador de desempeño, que no es más que el promedio del error cuadrático. Sin embargo, este recibe el nombre de MSE, que no es más que en inglés Mean Square Error.
Y por último, otra variación que nos funciona como indicador es calcular el error absoluto, pero en términos de porcentaje. Esto nos va a dar un error relativo con respecto a esta información. Entonces, calculando este error se calcula simplemente tomando el valor del error absoluto y dividiéndolo entre la demanda real. Esta demanda real este error va a permitir conocer en cuánto nos estamos desviando porcentualmente con respecto a la medida de pronóstico original. Entonces, aquí nos damos cuenta que es 8, por lo general con 2 cifras decimales como mínimo, arrastramos y calculamos el promedio de estos datos. Este error también lo presentamos de forma porcentual y recibe el nombre del MAP, que en sus siglas en inglés representan Median Absolute Percent Error, que es simplemente el error relativo porcentual y el promedio de este error. Este nos va a permitir, en términos relativos, definir cuánto nos estamos equivocando con respecto a la demanda real. Una vez calculados estos indicadores, voy a proceder a calcularlos para los promedios móviles simples que hacen falta. Una vez calculados los 3 indicadores para los 3 promedios móviles simples, procedemos a calcular otro indicador, ya que el MSE no es un valor muy lógico y que tenga mucha relevancia como indicador. Por ello, procedemos a calcular la raíz cuadrada de este valor, del error cuadrático medio. Esta nos va a dar como resultado el RMSE, que no es más que la raíz de este valor, y vamos a utilizar este mismo para los 3 promedios móviles simples. Este indicador sí nos va a permitir determinar algo en relación con respecto al MAT, ya que este MSE de 40.19 no es muy lógico, ya que también hace referencia a desviación en unidades con respecto al error. Y este 6.33 sí es un poco más lógico. Entonces ya con eso tendríamos los 3 indicadores de desempeño que se tienen que tener en cuenta al momento de mirar las medidas de estos promedios, de estas técnicas de pronóstico. Ya teniendo estos 3 valores, ahora sí podemos tomar decisiones en estrategia de operaciones que nos pueden ser útiles. Comparando los 3 métodos, nos damos cuenta que el que tiene un menor MAT es el promedio móvil simple para 4 semanas, ya que este tiene un MAT de 5.24, mientras que los otros son de 5.41 y de 5.27. Lo mismo pasa con el RMC 633, 607 y 609. Y el porcentaje es mucho menor en este, de 10,69. Entonces, podemos determinar que el promedio móvil simple de 4 semanas es mucho mejor que los otros 2 métodos. ¿Cuál es el pequeño inconveniente con estos promedios móviles simples? Que hemos encontrado uno de los que es mucho mejor con respecto a los otros dos, pero así como probamos con 3, 4 y 5, podemos probar con 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces requiere un esfuerzo grande por el evaluador de pronósticos determinar cuál es el promedio móvil simple que más funciona. Por ello, en la práctica se recomienda que se hagan muchas iteraciones, por lo menos unas 15, para mirar si encontramos cuál es el menor de los MAT. En este caso, este MAT de 5.24 nos está determinando que nuestro pronóstico del promedio móvil simple está desviado más o menos en 5.24 unidades con respecto a la demanda real que debería dar para la demanda real que se presentó en este caso. Y por ello, estas son las medidas de desempeño que se deben tener en cuenta. Hay otro factor que puede ser importante, que es evaluar estas 3 medidas de desempeño a través de intervalos de confianza. Pero en la práctica ustedes se van a dar cuenta, según lo que se vio en estadística, que utilizar los límites e intervalos de confianza para mirar cuál de los promedios móviles simples es mejor, va a ser mucho mejor en la que de un MAT más pequeño. Ya les voy a mostrar cuánto darían los 3 respectivos límites de confianza. Utilizando un poco de estadística, pueden evidenciar aquí el cálculo de los los intervalos de confianza para los 3 métodos. El nivel de confianza asumimos que fue un 95%. Como es una distribución normal a 2 colas, hicimos la función imnormal standard para obtener el inverso, y utilizando el nivel de confianza y el complemento dividido entre 2 para obtener 97.5, calculamos el Z alfa medios y la desviación estándar. La desviación estándar en pronósticos se hace de la siguiente forma.
se puede calcular en primera instancia utilizando el RMSE o simplemente multiplicando el MAT por 1.25. Es más recomendable usar este valor para calcular la desviación estándar. Ya el límite inferior por estadística se calcula restando nuestro mu, que en este caso va a ser el valor del pronóstico, menos el z alfa medido por la desviación estándar, y el valor superior del límite es haciéndolo pero de suma. Haciendo estos cálculos para los tres promedios móviles simples, determinamos que es mucho mejor con respecto al mejor de los pronósticos, que en este caso fue el de 5.24 correspondiente al promedio móvil simple de 4 semanas. Era lo que yo les decía. Cuando ustedes encuentran el MAT más pequeño, este MAT les va a decir que el nivel de confianza, el intervalo de confianza es mucho más pequeño. Entonces, este 5.24 está diciendo que nuestra demanda pronosticada de 29 va a encontrarse entre 18.6 y 44.3, siendo el intervalo más estrecho en comparación a los otros dos. Además, este MAT está diciendo que 29 puede ser, está equivocado, nuestro pronóstico 29 está equivocado más o menos por 5.24, o sea, más o menos 34.24, y por el otro lado más o menos 24.66. Esos son los valores en los que va a oscilar nuestro MAT. Entonces estamos equivocados más o menos 5.24. Ya para finalizar, en la práctica es muy común decir que el MAT es el más utilizado, ya que es mucho más práctico de calcular. El RMSE se usa, pero no tanto como el MAT. Y el error absoluto porcentual no es muy útil en materia de estrategia de operaciones, no se usa mucho, se usa más a nivel gerencial para comparar algunas alternativas debido a que está en porcentaje. Pero igual es mucho más recomendable, o sea, es mucho más práctico utilizar el MAT. Sin embargo, cualquier medida de desempeño es correcto. No siendo más, les doy las gracias. Voy a dejarles las fórmulas que se utilizaron para cada uno de estas medidas de desempeño. Listo, chicos, aquí les dejo cuáles fueron las ecuaciones utilizadas. Para el MAT, lo mismo. Entonces, el promedio de los errores, que no es más que la diferencia de estos dos, el valor absoluto del promedio de sus errores, el MSE, el error elevado al cuadrado y su promedio, el MAPE, es el error dividido, el valor absoluto del error dividido la demanda en porcentaje y el promedio de esto, y las ecuaciones del límite inferior y superior para una distribución normal a dos colas. Lo último que faltaría agregar es que no olviden que la desviación estándar se puede calcular como 1.25 por el MAT, o también se puede calcular usando únicamente el RMSE. Es mucho mejor que usen 1.25 por el MAT. No siendo más, les agradezco la atención prestada. Recuerden que este material lo voy a dejar en blanco para que ustedes lo trabajen con las ecuaciones, y en un próximo video les hablaré al respecto de otro método que me quedó faltando para series estacionarias, el cual es, se me olvidó, la suavización exponencial simple. Y muchas gracias.